Gran gozo hay en mi alma hoy, Jesús conmigo está. Contento con su amor estoy, su dulce paz me da. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. En mi alma hay melodías hoy, canciones a mi Rey. Feliz y libre en Cristo soy, y salvo por la fe. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. Paz plena tengo en mi alma hoy, pues Cristo me salvó. Mis hierros rotos quedan ya, Jesús me libertó. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. En mi alma hoy reina gratitud, y loores a Jesús. En su presencia hay virtud, hay gozo en su luz. Brilla el sol de Cristo en mi alma, cada día voy feliz así. Su faz sonriente al contemplar, cuánto gozo siento en mí. Muy buenos días, queridos hermanos. Esperamos de que haya mayoría de personas que estén conectadas con esta vía que el Señor ha puesto, el vía Zoom, para que nosotros tengamos contacto oral y visual con cada uno de nuestros hermanos. Un saludo muy afectuoso y confiamos que el Espíritu Santo nos acompañe en este momento al meditar en el mensaje de esta mañana. El canto introductorio, Gran gozo en mi alma hoy, es un canto que nos anima a estar gozosos porque Jesús está con nosotros, que nuestro Dios está con nosotros y que el Espíritu Santo también está con nosotros. Así que agradezcamos a Dios por esta virtud del gozo. Y hablaremos precisamente de este tema, el gozo de alabar a nuestro Dios. Y antes de comenzar, quisiera tener una palabra de oración. Amante Padre, te damos gracias por tu santo sábado, en la cual en él nos podemos recrear, especialmente a leer, estudiar tu santa palabra, escuchar un mensaje que nos dé esperanza y escuchar, Señor, palabras de ánimo para que sigamos creyendo en aquel creador del universo, aquel que vino a este mundo para que podamos ser salvos por él, en la cual él nos dio la oportunidad de que existiéramos en esta época, aunque sabemos de que estamos en una etapa muy difícil que la humanidad está pasando. Estas son pruebas, no sé, no las podemos entender del todo, pero es posible que el Señor ha permitido que esto exista
esta pandemia, para que nosotros abramos nuestros ojos, que por más que nosotros pensemos en un alivio aquí en la tierra, sabremos de que el mal siempre estará aquí, hasta el día que sea depurado y transformado este planeta para aquellos que creemos en nuestro glorioso Señor. Por eso, Padre, elevamos esta plegaria en agradecimiento y queremos suplicar que tú bendigas a cada miembro que está conectado y a aquellos que no lo han hecho en esta ocasión, que también tú seas con cada uno de ellos. Porque, Padre, cada una de estas bendiciones, todos estos ruegos los pedimos y los agradecemos en el sagrado y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Quisiera leer y invitarles, si ustedes gustan, a buscar el Salmo 107, verso 8. Salmo 108, verso, Salmo 107, verso 8. Y dice el texto directamente, dice así. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas por los hijos de los hombres. Y es interesante ver que este salmo, escrito por David, no se sabe las circunstancias en que lo escribió, pero es muy probable que cuando ya era rey pudo haber escrito este salmo. Hay muchas expresiones que ayudan a entender que él lo escribió con la ayuda del Espíritu Santo porque él había pasado un sinnúmero de pruebas. Pero algo que a veces nosotros como seres humanos pasamos un poco desapercibidos, y es de que Dios merece la honra de cada uno de sus hijos. En otras palabras, nosotros tenemos que adorar y glorificar a nuestro Dios. Por eso escogimos el título de este tema, Alabad al Señor. Y es algo que quizá a muchos de nosotros nos cuesta tener esa disciplina de hacerlo cada momento de nuestra vida. Comúnmente, cuando nos levantamos, es verdad, le agradecemos a Dios, pero nuestra oración a veces gira inmediatamente a que Dios nos dé, que Dios nos bendiga, que Dios nos proteja, que Dios nos cuide. Y deseamos tantas cosas que a veces sucede que no le damos la honra suficiente a nuestro Dios. Por eso en esta ocasión vamos a presentar esta exposición que habla acerca de la manera como debemos de alabar a nuestro Dios. Y comentando, a veces somos muy ingratos y hasta a veces mezquinos, pero no fue así el caso del rey David. El rey David que siempre alabó al Señor, aunque su condición de ser humano, recordemos de que también fue uno igual que nosotros, en el sentido de que era un pecador. Casi todos sus salmos tienen una nota de gratitud. Hay un sinnúmero de salmos que él escribió, inspirado no solo por su condición de pecador, sino que su condición de hijo de Dios. De hecho, en estos salmos aparecen diversas explicaciones. Por ejemplo, en el salmo que acabamos de leer, y quisiera primero encaminarlos a que leamos el Salmo 107, verso 1. Y aquí viene el inicio de la exposición del rey. Dice así, Salmo 107, verso 1. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, nos dice su palabra, porque para siempre es su misericordia. En esta exposición del Salmo, notamos que hay varios versículos que están en las Sagradas Escrituras que hablan acerca de Jehová nuestro Dios,
porque para siempre es su misericordia. En esta ocasión vamos a analizar brevemente que en este capítulo del Salmo 107, vuelvo a repetir el salmo que leí al mero inicio. Dice en el versículo Salmo 107, verso 8. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas con los hijos de los hombres. En el mismo capítulo, verso 15, repite la misma palabra. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y el versículo 21 dice también, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y último, el versículo 31 dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Cuando se lee el capítulo completo, el capítulo 107, notamos de que en el corazón de David estaba el anhelo de alabar y glorificar a Dios. En ocasiones, como seres humanos y aún como creyentes de nuestra iglesia, nuestra organización, somos muy descuidados. Se nos olvida adorar y darle honra y gloria a Dios. Deberíamos en un futuro dar más tiempo a la adoración a Dios que preocuparnos en nuestras propias situaciones. Analizando brevemente, esta exposición nos dice aquí en el Camino a Cristo una nota muy interesante referente aquí al Salmo 107, verso 8. Dice aquí en el Camino a Cristo, página 103, y sus maravillas para con los hijos de los hombres, tal como dice el verso. Nuestros ejercicios de devoción no deben consistir enteramente en pedir y recibir. No estemos pensando siempre en nuestras necesidades y nunca en los beneficios que recibimos. No oramos nunca demasiado, se nos dice, pero somos muy pardos en dar gracias. Constantemente estamos recibiendo las misericordias de Dios y sin embargo, cuán poca gratitud expresamos, cuán poco le alabamos por lo que Él ha hecho en nuestro favor. Y aquí es donde nos ponemos quizá a analizar un poco en nuestra conducta. Generalmente yo recuerdo cuando salía a mi trabajo, teníamos una oración un poquito rápida con mi esposa porque nos esperaba 1 hora y media, 2 horas de tráfico. Así que nuestra oración era corta y en nuestra oración el agradecimiento era muy poquito y nuestra exposición a que nos cuidase en la carretera, pues a veces se extendía, incluyendo a nuestra familia, a nuestros hermanos de iglesia. Pero hoy, gracias al Señor, ahora la historia de nuestras vidas, de mi esposa y la mía, han cambiado, pues ya no tenemos esa prisa. Entonces, cuando estamos acá en nuestro hogar, pues lógicamente tenemos mucho más tiempo y qué lindo es honrar y alabar a nuestro Dios. Continuando la lectura del Camino a Cristo nos dice, antiguamente el Señor ordenó esto a Israel. Interesante. Antiguamente el Señor ordenó esto a Israel para cuando se congregara a fin de rendirle culto. Dice, comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios y os regocijaréis vosotros y vuestras familias en toda empresa de vuestra mano, en que os habrá bendecido Jehová vuestro Dios. Este pensamiento bíblico se encuentra en Deuteronomio capítulo 12, verso 7. Y es verdad, cuando quizá en las mañanas estamos más preocupados por salir, ya sea nuestro trabajo o cualquier diligencia, pero en el atardecer, cuando ya estamos todos en casa, qué lindo es agradecer al Señor por las bendiciones del día.
Qué hermoso es reconocer que nuestro Dios nos ha guiado, nos ha ayudado en ese transcurso del día. Y qué lindo es en ese momento, en el círculo familiar, expresar palabras de agradecimiento, aún inclusive la participación de los miembros de la familia. Qué alegría, qué gozo tuvieron. Así que la alabanza a Dios debe de ser algo muy, pero muy esencial en nuestra vida cotidiana. Hay 4 puntos que quiero analizar acá. Y estos 4 puntos tienen que ver con el desarrollo, como debemos de alabar al Señor. Una de ellas es, debemos alabar a nuestro Dios porque Él es nuestro creador. En esta semana tuvimos la linda oportunidad de estudiar escuela sabática y ahí se nos menciona que nuestro Señor Jesús, antes que Él encarnara aquí en la tierra como ser humano, Él antes actuaba igual que Dios, igual que el Espíritu Santo, aún más. La Biblia señala que nuestro Señor Jesús fue el creador de todo este mundo y del universo. En Génesis 2:7 nos recuerda que fuimos sacados del polvo y la idea aparece en toda la Biblia hasta en el Apocalipsis. Dice Salmo 139, verso 14. Formidables maravillas son tus obras. Así encontramos nuevamente las expresiones de David, que no se cansaba de alabar y glorificar a Dios. Esto muestra la belleza física de nuestro cuerpo. Algunas ocasiones, tal vez tenemos oportunidad de examinarnos a nosotros mismos y nos notamos que estamos sanos, saludables. Y gracias al Señor, mi esposa y yo estamos muy bien, ya estamos restablecidos de ese catarro que nos dio, que afortunadamente solo fue eso. Y pues qué lindo es contar con la sanidad. Pero hay cosas que tal vez no tenemos oportunidad de saber o de investigar. Por ejemplo, los científicos han analizado muchas cosas. Y fíjense lo que dice aquí. Esto muestra la belleza acerca de lo que es nuestro cuerpo. Por ejemplo, tenemos el corazón, ¿sí? Un órgano tan especial que tenemos, que no deja de latir, nunca deja de latir. Cuando vamos a dormir, aún inclusive el corazón nunca toma un descanso de vacaciones o deja de funcionar, sino que él continúa 24 horas al día. Bombea sangre que va por todo ese cuerpo. En un punto, cualquier lugar que sea, dicen los científicos, bombea sangre que va por todo el cuerpo. En un punto hay 5 millones de glóbulos rojos que llevan el oxígeno hasta el último rincón de nuestro cuerpo. Por decirlo así, cargan con todas las contaminaciones y las sacan fuera. Es decir, tanto como el corazón como el cerebro. Fíjense lo que los científicos dicen con respecto al cerebro. Tiene entre 10 y 15 mil millones de células. Yo no sé cómo han hecho para calcular ese número, pero es sorprendente que ellos explican eso. 10 y 15 mil millones de células. Y sus conexiones superan los números de las galaxias que, según la NASA, son 100,000 millones. Que tampoco esos planetas o esas galaxias, lo que nosotros podamos ver en un anochecer claro, hay más células en nuestro cerebro que la cantidad de galaxias que puedan existir en el cielo. Si los científicos reconocen de que hay cosas tan grandes que tiene nuestro organismo,
Y Dios lo hizo así. Así que tenemos que alabar especialmente. Nosotros le damos muchas gracias al Señor porque tenemos vista para ver, tenemos oídos para oír, tenemos el olfato para sentir olores, tenemos el gusto para gustar y tenemos el tacto. ¿Y cuánta gente en este mundo carecen de esos dones? Así que aquí nosotros tenemos que honrar a Dios por lo que tenemos. Además, aquí nos dice lo siguiente, en la segunda parte, debemos alabarle por sus enseñanzas. A pesar de que tenemos muchos años en la iglesia, aún tenemos mucho por qué aprender. Hay tantas cosas que desconocemos. Y aún inclusive estudiando las Sagradas Escrituras, hay análisis que a veces se nos hacen bastante difíciles de entender. Y por eso es de que debemos de preocuparnos de estudiar las Escrituras, estudiar el folleto de escuela sabática, estudiar los libros del Espíritu de Profecía, que cada vez nos ayudan a que podamos entender que tantas cosas maravillosas que nos pueden enseñar tremendas lecciones. Todos necesitamos ayuda y dirección. El rey Salomón dijo que hay sabiduría en la multitud de consejeros. Y el sabio Salomón dijo lo correcto. En nuestra niñez, nosotros tuvimos el consejo primeramente de nuestros padres biológicos, que gracias a ellos fuimos creciendo, desarrollándonos con la guía y la supervisión de ellos. Cuando estuvimos en la escuela, tuvimos la dirección de los maestros que nos guiaron para poder aprender cosas que no sabíamos. Y hoy que nosotros estamos dentro de nuestra iglesia, nuestros pastores o nuestros dirigentes nos orientan para andar en los caminos del Señor. Muchos otros nos dan muy buenos consejos, pero no hay mejor consejo que el que Dios nos da a través de su palabra. Por eso necesitamos su consejo para nuestro, ya sea para nuestro trabajo. Sobre esto Dios ya dijo a Adán lo que debía de hacer era trabajar. Ve a la hormiga, dijo allí en Proverbios 6:6, un verso que muchos le conocemos. Ve a la hormiga, oh perezoso, refiriéndose a que si la hormiga no trabajaría, no tendría alimento. O si podemos ver a las abejas afanadas buscando de flor en flor un néctar para llenar su colmena y así tener reserva para cuando vienen los tiempos difíciles. Necesitamos consejo para confiar en el Señor. Debemos recordar lo que dice Salmo 121. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Tercer consejo, nos dice, le alabemos porque nos sana. Y eso es muy importante, porque hoy, a pesar de que nos estamos mal acostumbrando acerca de esta pandemia, que creemos que solamente con cuidarnos, el no salir de nuestros hogares, estar bien cobijados a modo de que no tengamos ningún resfrío. Pero la verdad es que nosotros contamos con esa bendición que Dios nos sana. Él es el que nos da sanidad a nuestro cuerpo, nos da sanidad a nuestra mente cuando estamos conectados con Él. Por eso tenemos que alabar a nuestro Dios, por esa sanidad física, por esa sanidad mental y esa sanidad espiritual. Esta verdad aparece en diferentes textos en la Biblia y vamos a leer Éxodo 15:26.
Éxodo 15:26 nos dice lo siguiente. Dice 15:26. Y dijo, refiriéndose a nuestro Dios, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de tus ojos y diereis oído a tus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y es muy cierto, hermanos. Lamentablemente nos encontramos en una etapa de esta historia, de este mundo, en que las epidemias que han estado ocurriendo, que no es solamente del COVID, hay un sinnúmero de epidemias que no le damos tanta importancia, pero solo basta mirar las noticias para que nosotros nos demos cuenta de que cada vez este mundo se está convirtiendo en un mundo violento, así como lo fue en la época de Noé, antes del diluvio. La gente se había convertido en gente violenta, inclusive en la época de Sodoma y Gomorra, antes de su destrucción, la gente era mala. Y hoy estamos notando que este mundo cada vez se está convirtiendo en una humanidad mala. ¿Cuántas gentes aparecen en las noticias de que sus madres que han tenido sus hijos chiquititos los matan por un coraje que tienen interno, que porque el esposo las trató mal? Justo en esta semana hubieron 2 casos bastante lamentables, que una madre mató a sus 3 hijos, que otra madre mató a sus 2 hijos, por cosas que podrían haberse remediado. Esa sanidad que todos necesitamos. Este mundo cada vez nos está llevando a condiciones que si nosotros permitimos que el enemigo de las almas nos motive a ser malvados, por eso tenemos que prepararnos. Y esta preparación debe de tener una raíz fundamentada en que debemos adorar, respetar, glorificar a Dios y seguir todos los consejos que estén a nuestro alcance para que nos vaya bien, nos dice la palabra. Así que, hermanos, considerando esta situación de que debemos de alabar a Dios, es algo que debiera de ser instintivo como creyentes. Como adventistas del séptimo día deberíamos de tener esa reacción de adorar constantemente a Dios. Hay momentos que es verdad, estamos tan ocupados en cualquier otra actividad, que a veces nos aleja de tener esa actitud de adorar a nuestro Dios. Pero hay muchas maneras como podemos adorar a Dios. No necesariamente estar en el templo, aunque es lo ideal. No hay mejor adoración que en el mismo templo que el Señor ha permitido que sus hijos se reúnan para adorarle. Aún más, es un mandamiento que el Señor quiere que nosotros nos reunamos y que estemos juntos en armonía, porque la manifestación del Espíritu Santo se hace más presente, no porque nosotros tengamos un poder, digamos, un poder muy personal, sino que por la gracia del Señor nosotros podemos percibir cómo el Espíritu Santo nos orienta, nos ayuda a entender el mensaje que se pueda ser expuesto. Por eso la alabanza tiene algo tan especial, o deberá ser la especialidad de nuestra decisión. Recordemos que hubieron personajes como David, que él no solo adoraba a Dios como quizá cantante, quizá diciendo palabras referentes a Dios, sino que también él usaba instrumentos musicales. ¿Cómo serían? Bueno, no hay una historia definida,
algunos lo entienden como una arpa, o una pequeña guitarra, o quizá un tambor o cuernos de bestias para poder transmitir mensaje. Eso transmitía alegría y gozo a diferentes tipos de personas. Dios cuida de nuestra salud física. Por eso cuando nosotros cuidamos de nuestro cuerpo, es otra manera de glorificar a nuestro Dios. Cuando nosotros tenemos el gusto de disfrutar una comida, cuando es una alimentación aconsejada por Dios, estamos adorando y glorificando a Dios a través de nuestros alimentos. Por eso debemos de ser cuidadosos, que cada vez que comemos cosas recomendadas por Dios, que lo hagamos. Pero cuando haya ciertas comidas, ciertos alimentos que no son tan adecuados para nuestro cuerpo, no estamos honrando a Dios. Así que tenemos que prepararnos en esa condición. Por eso alabamos a nuestro Dios, porque nos sana, nos mantiene sanos, no solo mental, física y espiritualmente. Y cuarto, el último, alabamos porque Él responde a nuestras oraciones. ¿Y cuántas ocasiones hemos repetido esto? De que Dios a veces contesta las oraciones con un sí, con un no, o ten paciencia, espera. Generalmente nosotros llegamos a entender que las respuestas son un negativo, un no, porque muchas veces pedimos mal. Y muchas ocasiones queremos algunas cosas que Dios sabe muy bien que si Él nos la otorga, va a ser para nuestra destrucción. Dios dice, nos libera de condiciones de esclavitud. Muchas ocasiones nosotros actuamos a veces como que si fuéramos esclavos. Es decir, hacemos cosas que estamos ciertamente obligados, entre paréntesis, porque quizá la televisión nos lo insinúa, las amistades nos insinúan que hagamos tales cosas. Por eso nosotros tenemos que adorar y glorificar a Dios a través de nuestras oraciones y exponerle todas nuestras necesidades y que Él ponga todos los cuidados en nosotros, no solo egoístamente hacia nosotros, a nuestras familias, a nuestra hermandad, a nivel local como a nivel mundial. Así que Dios responde a nuestras oraciones. Hemos escuchado diversos testimonios de personas que han recibido bendiciones maravillosas, que uno se sorprende cómo personas han salvado sus vidas, aunque son vidas temporales, porque todos sabemos de que la vida que tenemos es una vida prestada, no es legítimamente nuestra. La podemos administrar, es muy cierto, pero Dios es el que nos da el don de la vida. Por eso oremos a nuestro Dios. Alabemos a nuestro Dios. En oración, rindámosle culto y alabanza. Y quiero compartir esto con ustedes, una nota que leí. Hay momentos en que tal vez nosotros sintamos como que Dios no nos escucha, que Dios no nos oye. Porque la verdad, nosotros físicamente no hemos visto a Dios. También es verdad que no hemos oído en labios de Él palabras que nos digan el qué hacer. Sin embargo, como creyentes conocemos de la palabra de Dios y la palabra de Dios es la que nos instruye. Entendemos que la palabra de Dios es las Sagradas Escrituras. Entendemos que también el espíritu de profecía son consejos adecuados para que nosotros podamos crecer en el conocimiento y creer en aquel Dios que aunque no lo vemos, vuelvo a repetir, no lo oímos, aún puede ser que siga siendo
un Dios desconocido porque no lo vemos y no lo oímos. Pero a través del estudio de la palabra, nosotros podemos llegar a conocerlo tal como Él es. Y es interesante notar lo que dice Hechos, capítulo 17, verso 24. Dice lo siguiente: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo, de la tierra. Así que Dios sigue siendo ese Dios conocido cuando nosotros creemos en él. Se cuenta esta situación, esta historia, en Atenas, que es o fue la capital especial de aquella época en Ática. Hoy se conoce como Grecia. Existían en aquellas colinas cerca de 3,000 estatuas, mayormente dedicadas a sus ídolos y sus divinidades. Ellos creían que al tener un sinnúmero de dioses, de ídolos, de divinidades, podrían encontrar la respuesta a sus peticiones a esos diversos dioses. Fue en esta ciudad donde el apóstol Pablo, frente a filósofos y a incrédulos, presentó una defensa de la fe y del evangelio. Y este relato lo pueden ustedes leer más pasivamente en Hechos capítulo 17, del verso del 16 al 34. Está un poquito largo, pero vamos a simplificar lo que quiere decir. Relata cómo empezó Pablo de la doctrina de Dios en la creación. Primero presentó al Dios viviente como creador, soberano, padre. Esa es la manera como nosotros podemos hablarle a alguien que no conoce de las Sagradas Escrituras. Algunas ocasiones cometemos el error de empezar hablando acerca de doctrina. Y a veces hablamos más del sábado, de los 10 mandamientos, de Levítico capítulo 11. Eso es verdad. Sin embargo, no es el momento de presentarlo. Veamos cómo Pablo comenzó hablando acerca del Dios viviente como creador, como soberano y Padre nuestro. Luego siguió con la doctrina del hombre, animando a vivir una vida no centrada en el ser humano, sino en Dios. Y finalmente concluyó con la doctrina del juicio y de la resurrección. Así que él tuvo un sermón largo, como lo está resumido aquí en Hechos 17, pero él puso al inicio de que debemos de presentar primero a nuestro Dios y a nuestro soberano como a nuestro Padre Celestial. Pablo fue a la gente donde la gente estaba, no que la gente venga a donde uno está. Tenemos que buscar a la gente. Dice, enfrentó la filosofía epicúrea, que sostenía que el objetivo principal de la vida es evitar el dolor. Imaginémonos a una filosofía tan abundante allá en lo que fue Grecia, allí específicamente en Atenas, donde se encontraban muchos filósofos, muchos estudiantes de diversas matices. Habló en ese propio lenguaje. Los griegos no negaban la existencia de Dios, así que ellos creían en muchos dioses, pero a la vez no negaban la existencia de Dios. Los griegos pensaban que estaban demasiado ocupado el Dios y demasiado lejos como para interesarse en el quehacer diario de la criatura. A su vez, los estoicos, otra filosofía de la época de Pablo, se autodenominaban así, que el objetivo principal era enfrentar a las personas para alcanzar un lugar de indiferencia, tanto placer
como el dolor. En otras palabras, ellos creían de que si el Dios no respondía inmediatamente, que ese Dios era indiferente a las necesidades. Por eso ellos tenían, en este caso, 3,000 diferentes ídolos. Además, los atenienses creían que alguien era superior, que era más grande que esos 3,000 dioses que tenía. Por eso ellos erigieron un lugar en la cual era del Dios desconocido que actuaba sobre las leyes naturales. Era tanto el fervor de los atenienses por complacer a todas sus divinidades que existían algunos altares dedicados al Dios no conocido, con objeto de no caer en el pecado del descuido y del olvido. Entonces Pablo hace un juego de palabras. Ustedes tienen un Dios no conocido. Ese Dios a que adoran sin conocerlo, es el Dios que yo conozco, dijo Pablo. Adoro y anuncio. Por eso Pablo lo llamaron en aquel entonces el anunciador y proclamador de nuevos dioses. Contacto nacido del amor divino, apartó cuidadosamente sus mentes de deidades paganas y le reveló el Dios verdadero que era desconocido. La pregunta para nosotros: ¿responde Dios a tus oraciones? ¿Será que Dios sigue siendo un desconocido para usted y para mí? ¿Qué cuánto conoces tú a Dios en tu vida? Si Dios es Dios. En los días de la Reforma, hace varios siglos ya, Martín Lutero, en una ocasión caminaba por una calle. Fue sorprendido por una persona que escondía en su abrigo un arma. Así que al intentar asaltarlo, le dijo: ¿por qué caminas solo? Le dijo el hombre. Y intentó atacarlo. Y Lutero respondió con una calma: estoy en manos de Dios. Él es mi amparo y mi fuerza. Así que, notando los dos personajes que aquí hemos relatado, tanto Pablo y Lutero, Dios no era un Dios desconocido en ellos. Era un Dios presente, actualmente cercano. Era un padre y un amigo. Sea en tu vida un Dios conocido y reconocido. Eso marcará toda la referencia. Reconozcámoslo en todos nuestros caminos y vivamos para siempre en las manos de Dios. No descuidemos nuestro estilo de adorar y glorificar a Dios y pensar de que Él siempre estará escuchándonos. Por eso el aleluya, alabar al Señor, aleluya, alabad a Jehová, alabad a J-A-H, alabad a H-W-E-H, que es un nombre que era conocido Jehová, que lamentablemente hoy no lo podemos pronunciar, se perdió esa pronunciación, pero en nuestro corazón podemos clamar a Jesús, nuestro Dios todopoderoso, que Él escuchará nuestras oraciones y que Él estará atento a cada una de nuestras necesidades, pero también Él no nos lo exige, pero Él nos da una condición de que podemos alabar y glorificarlo, alabarlo y glorificarlo, porque llegará el día en que cuando estemos tan cerca de la venida de nuestro Señor,
nosotros como creyentes fervientes en Cristo, en ese Dios que hemos esperado, cantaremos en nuestros corazones. A Sión caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y de la bella mansión. Por eso, hermanos, debemos fervorosamente dedicar más tiempo a la alabanza a nuestro Dios que en nuestra cadena de peticiones, que no está mal pedir por nuestra hermandad, no está mal pedir por nuestras necesidades, no, sino que nosotros podemos hacer esas cosas también, pero debemos de darle más énfasis a la adoración y alabanza a nuestro Dios. Por eso queremos concluir, mis hermanos, con este canto que es tan hermoso, que yo lo he escuchado más de una ocasión y me impacta en gran manera. El título es Los que aman al Señor, capítulo, el himno número 477. Ustedes pueden buscarlo en su himnario, el himno 477. Así que gracias por escucharnos y esperamos que haya sido de beneficio esta meditación. Escucharemos entonces el himno 477. Los que aman al Señor, eleven su canción, que en dulces notas de olor, que en dulces notas de olor, ascienda su mansión, ascienda su mansión, ascienda. Oh Dios, tu fiel y amada Grey, y cantan todos a una voz, y cantan todos a una voz, los hijos del gran Rey, los hijos del gran Rey. Ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. Cantemos con fervor, dejemos empezar, marchemos libres de temor, marchemos libres de al más feliz hogar, al más feliz hogar. Hacia caminamos, nuestra ciudad gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. Lindo canto. El canto es un arma contra el desánimo. Aleja la tristeza y los malos pensamientos. Aviva la fe y planta los principios de la verdad en la memoria. Inspira y eleva el alma. Hace brotar el arrepentimiento. Despierta la piedad.
suaviza, calma y subyuga el alma. Es uno de los instrumentos en Dios de salvar almas. Cantemos siempre a Jehová, alabemos su santo nombre. Y nos vamos a despedir con una oración. Amante Padre, te damos gracias porque a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestra pecaminosidad, a pesar de nuestras condiciones, Señor, algunas veces somos indiferentes a rendirte culto y alabanza. Por eso, Padre, rogamos a ti que nos inyectes ese deseo en nuestro corazón, que tu Santo Espíritu trabaje constantemente en nuestras vidas, de tal manera que sintamos el deseo de alabar y glorificar tu nombre, porque para siempre es tu misericordia y que tú escuchas las oraciones de tus hijos cuando te reconocemos a ti como nuestro Dios y Creador. Por eso, Padre, elevamos esta plegaria para que tú nos ayudes en nuestra debilidad y que podamos, Señor, constantemente cantar alabanzas y glorias a ti, sentir gozo porque tú nos amas, porque tú nos has sacado de esas tinieblas a esta luz maravillosa de tu evangelio. Por eso, Padre, queremos implorar que tú continúes bendiciendo tu iglesia, tanto nuestra iglesia de Lodai como todas nuestras iglesias a nivel mundial. Que tu Santo Espíritu siga trabajando en nuestros corazones, que cuando exista la oportunidad de volvernos a reunirnos en tu templo, que todos, Señor, alabemos y glorifiquemos tu santo nombre en el lugar que tú has indicado para que nos hagamos presentes. Por eso, Padre, rogamos por todas las necesidades de tu iglesia, por todas las cosas, por esa enfermedad terrible que está afectando a nuestros miembros de iglesia, a todos aquellos que tienen el COVID, aquellos que tienen la gripe, aquellos que tengan cualquier índole de enfermedad, que tú, Señor, tengas misericordia y que nos sanes. Gracias, Padre, por escucharnos y danos el resto de tu santo día que sea lleno de gozo, de alegría y armonía. Porque, Padre, humildemente te pedimos, te rogamos y agradecemos todas estas maravillosas bendiciones en ese sagrado y bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro buen Salvador. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos, a todos por igual. Nos veremos en la próxima ocasión. Que tengan feliz sábado. Amén. Feliz sábado para ustedes también. Gracias. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz.